Hola a todos, les habla Ricardo Serrano. Bienvenidos a una nueva nota en su canal de YouTube Un Venezolano Informa. En esta ocasión tocaré un tema muy delicado. Y digo delicado porque tiene que ver con la educación, pero no con cualquier tipo de educación. Hablo de la educación infantil, la educación primaria, la educación de los niños en general, pero focalizándome en una región que está en un conflicto actual muy tenso y que hace casi imposible, y si llega a ser posible es muy peligroso, la educación de los niños. Y es que ya son 28 millones los niños que están sin educación por culpa de la guerra. Según información publicada por el diario El Mundo, un artículo publicado en su página web que dice lo siguiente: ya destacan las ausencias de Estados Unidos e India en una conferencia que aborda el problema. Lo que sucede es que ya son 28 millones la cantidad de niños que se han quedado sin educación por culpa de la guerra, por culpa de la situación de sus países natales y los países en los que actualmente residen, que están en guerra. Hablo de Siria e Irak. Recordemos el convulso ambiente que hay en el Medio Oriente, pero también en Afganistán, Nigeria y Palestina, que Nigeria, por cierto, no forma parte del Medio Oriente, es un país africano, pero Afganistán y Palestina sí lo forman, pero son países muy peligrosos para ir al colegio junto con Siria e Irak. Y la esencia de esta nota es buscar soluciones y propuestas a esta situación, y que las instancias internacionales tomen en cuenta ciertas maneras a través de las cuales se podría abordar este problema y se podría encontrar una solución, por lo menos a un mediano plazo, y si se quiere efectiva a largo plazo, pero a corto plazo podría quedar incluso sin efecto, debido a que es un tema muy complejo, una situación muy complicada en la que se tienen que abordar diferentes temas de índole política y estratégica, y si es posible recurriendo a la fuerza militar. Y ya explicaré posteriormente por qué, para poder permitir que los niños tengan educación, y todo con ese único fin. Ahora, pongamos la situación en contexto. Primero, desde Oslo, la capital de Noruega, se apela a crear un marco legal global que vele por la infancia en los conflictos. Esta es la solución matriz o la solución primaria, y a través de este marco legal global se deberían tomar en cuenta una serie de pautas que ya les voy a ir comentando. Fueron, digamos, son ideadas por mí, pero que sería bueno que la comunidad internacional la tomara en cuenta y ya hayan tenido una idea posterior a esta que les estoy brindando en esta nota, para lograr brindar una solución o un conjunto de soluciones que puedan establecer progresivamente un ambiente de paz y tranquilidad para el desarrollo de la educación de los niños en países actualmente en guerra. Y es que Afganistán, Nigeria y Palestina son de los 6 países más peligrosos donde ir al colegio, junto con Siria e Irak. Las escuelas han sido objetivos en 70 países y el uso militar de estas se ha documentado. También la Conferencia de Escuelas Seguras termina con la firma de una declaración por 34 países, y este texto busca la creación de un marco legal que proteja a los centros durante las guerras. Ahora, sabiendo esto y poniendo la situación en contexto, tomando en cuenta cada uno de estos puntos, hay que tener muy en cuenta el por qué las escuelas tienen ahora un uso militar. Y es que son muchos los grupos insurgentes que les han venido dando un uso militar a las escuelas. Tenemos el ejemplo de Boko Haram, en el que no solamente han utilizado varias escuelas para establecer bases de esa organización terrorista que acosa a Nigeria, que por cierto secuestró cientos de niñas el pasado año, y que aún las tiene retenidas, las tiene como rehenes, y que el gobierno de Nigeria junto con las Fuerzas Armadas lucha, y con el ejército también, para liberar a esas niñas y negociar con Boko Haram, que es un grupo islamista extremista en África. Es el representante del Islam radical, por así decirlo, en África, y tiene unión con ISIS, ya que se aliaron en el 2014, y también podría ser un brazo armado de Al Qaeda representativo y muy representativo en el continente africano, y en una zona tan importante como es la zona que cubre Nigeria, también como la que cubre Costa de Marfil, países importantes
importantes en el continente africano. Ahora pues, las escuelas han sido objetivos en 70 países, pero ¿por qué han sido objetivos? Han sido objetivos porque son lugares en los que la mayoría de las personas que integran la población de esos lugares son personas que no pueden ejercer algún tipo de oposición a los intereses o a las fuerzas que quieren aplicar los grupos insurgentes o en esas escuelas. Hablo de los niños. Obviamente un niño no puede alzársele a un grupo insurgente o a un grupo terrorista porque simplemente es un niño y no cuenta con la fuerza ni con la voluntad humana suficiente para poder lograrlo, e incluso si fueran adultos no tendrían cómo defenderse ya que esos grupos están armados. Entonces, esto que les estoy diciendo quiere decir que son zonas muy vulnerables a las cuales estos grupos insurgentes quieren y han deseado tomar posesión de ellas debido a que son vulnerables, y por ello han sido objetivos no solamente para establecer bases de esas organizaciones y para establecer allí o darles un uso militar, sino también para atacarlas. Y han sido objetivos porque digamos hay escuelas en las que se ha documentado que incluso hay una especie de cultura anti-islámica, por así decirlo, y que por la radicalización de estos conflictos y la radicalización del pensamiento y la ideología religiosa que manejan esos grupos con respecto al Islam, desean atacar esas escuelas porque se oponen al Islam, y aprovechándose que son muy vulnerables las toman también para usos y fines militares de ellos mismos. El uso militar de estas se ha documentado. Entonces, ya yendo más hacia lo que se refiere a la solución, esas conferencias de escuelas seguras firman declaraciones con el aval de 34 países, crean textos para abordar un marco legal que proteja a los centros durante las guerras, pero ya después de comunicarles lo que les voy a citar con respecto a este artículo publicado por el diario español El Mundo en su página web en internet, ya podremos entender las soluciones que podría abordar, haciendo una especie de análisis especulativo que podría abordar estas organizaciones e instancias internacionales para brindarles educación a los niños. Ahora pues, como cita el texto, el artículo publicado por el diario El Mundo, es hora de acabar con las brechas vergonzosas del derecho internacional que violan los derechos de millones de niños, con un llamamiento para detener la militarización de las escuelas, acabar con el creciente secuestro de alumnos como armas de guerra, e insistir, incluso en zonas de conflicto, en que las escuelas seguras, con los recursos adecuados, permitan a los niños disfrutar de su educación en paz. Estas palabras de Gordon Brown, el enviado especial de Naciones Unidas de la ONU para la Educación Global, para esta comisión creada por la ONU, pronunciadas en la sede de Nueva York el pasado mes de marzo, han sido el preámbulo de la conferencia internacional que este viernes se celebró en Oslo, la ciudad capital de Noruega, un país europeo. Ahora, la creación de este congreso y conferencia internacional con respecto a este tema es un buen paso, porque a través de instancias internacionales mundiales aunadas en una sola instancia internacional que permita la integración de un conjunto de fuerzas que están dispuestas a luchar en contra de estos grupos que afectan a la educación de los niños, son un paso y son el primer paso, el paso inicial para lograr llevar a cabo soluciones, llegar a consensos, establecer reformas educativas y llevar a cabo políticas exteriores a través de las cuales, haciendo uso de la diplomacia, haciendo uso de la fuerza militar, del principio de la fuerza del derecho internacional y recurriendo a los tratados adecuados para lograr brindar un ambiente de paz y tranquilidad a nivel nacional en los países donde estos centros educativos están siendo hostigados por esos grupos radicales, por estos terroristas, se pueda llevar a cabo una solución a través de la cual se le brinde educación a los niños como se hacía antes. Y es que esta cumbre, llamada Oslo Safe Schools, en inglés, Escuelas Seguras de Oslo, que congrega a 60 países entre los que no figuran Estados Unidos o India, curiosamente, busca, mediante la firma de una declaración, la creación de un marco legal que proteja a los colegios y universidades durante los conflictos armados. Es que en la actualidad 28 millones de niños
niños ven negado su derecho a la educación por culpa de la guerra. Es una práctica habitual que los centros educativos sean objetivos de ataque, así como que se utilicen con propósitos bélicos, como almacén de municiones, centros de detención o barracas militares, por lo que ya mencioné, por situaciones en las que esas escuelas se ven vulnerables y de que de por sí su naturaleza es de vulnerabilidad. Ahora, es curioso que países como Estados Unidos o India que es, digamos, una potencia en la Asia no, digamos, integrada por China, por Japón, por los cuatro dragones de Asia, sino por una Asia más, digamos, orientada hacia el Medio Oriente, valga la redundancia. Es curioso que no figure junto con Estados Unidos, al cual catalogan de la actual potencia mundial, pero podría ser debido a que Estados Unidos está tan ocupado en el desarrollo de políticas exteriores que puedan maximizar la eficacia con la que se trata el tema de las negociaciones con Irán, el establecimiento de políticas exteriores a través de la fuerza militar junto con la coalición internacional para combatir en contra de ISIS. Y son tantas las situaciones en materia de política exterior a través de lo militar, a través de lo político, de lo diplomático y de lo económico en las que Estados Unidos ve tan apretada su agenda, que tal vez, digamos, no es que no tenga tiempo para este tipo de reuniones, para este tipo de congresos y de conferencias internacionales, sino que tal vez no tenga ahora los argumentos necesarios debido a que la mente de la cúpula política de Estados Unidos, que lleva a cabo tanto las negociaciones diplomáticas como el tema de la política exterior orientada hacia la fuerza militar en contra del terrorismo mundial, no presenta o carece de los argumentos adecuados para abordar el tema de la educación, aunque si bien es un tema educativo, se podría utilizar la fuerza militar para hacer que se desarrolle un ambiente propicio para ese ambiente educativo y para ese tema educativo. Ya voy a explicar por qué. Esta reunión, auspiciada por los gobiernos de Noruega y Argentina, la que es una cumbre, propone la ratificación de la declaración Escuelas Seguras como compromiso para proteger la educación y a la infancia en situaciones de conflicto. Según el informe Lecciones de la Guerra 2015, titulado de esa manera, grupos armados y fuerzas militares han atacado a miles de niños, profesores e instituciones docentes en los últimos 5 años. Los colegios han sido objetivos de 60 países y el uso militar de estos se ha documentado en 26 conflictos armados. El atentado contra Malala Yousafzai, una niña pakistaní que luchó por tanto su educación como por la educación de las niñas en ese país en las que no se le permitía ser educadas, así como el del pasado mes de diciembre, un atentado en el que murieron 132 niños en Peshawar, en Pakistán, el secuestro de las 200 niñas nigerianas por Boko Haram, o el de 98 niños en Sudán del Sur para entrenarlos como soldados, el ataque de Al-Shabaab, de la milicia Al-Shabaab, que es un brazo de Al-Qaeda, a la Universidad Keniana de Garissa, que tiene representación en África, con 147 muertos, y el hecho de que 3 millones de niños sirios no tienen acceso a la educación tras 4 años de conflicto. Son solo 5 dramáticos ejemplos de tantos que hay que demuestran la urgencia de esta declaración y de buscar soluciones que le brinden seguridad a los niños para ser educados en un ambiente de paz y tranquilidad. ¿Por qué importa? La semana pasada, una niña de 7 años murió por una mina antipersona en el patio de su colegio en Colombia. Tuiteó el jueves Jan Egeland, quien es el secretario general del Consejo Noruego de Refugiados, quien este viernes participó en la cumbre junto con representantes de otras organizaciones no gubernamentales para poner fin a la impunidad en este tipo de casos. Se supone que las escuelas son lugares de esperanza y aprendizaje, no lugares para el miedo, ha afirmado el ministro de Exteriores de Noruega, Borge Brandt, al inaugurar esta sesión que se llevó a cabo en la capital de ese país, en Oslo. La conferencia de hoy marca el inicio de nuestra respuesta. Debemos reafirmar que los colegios deberían siempre estar a salvo. Debemos aumentar nuestros esfuerzos para defender el derecho a la educación, incluso en situaciones de conflicto. Haciendo seguras las escuelas, protegemos nuestro futuro, que son los niños. Esto lo añado yo, pero lo anterior lo mencionó el ministro de Exteriores noruego, Borge Brandt. La conferencia, en la que ha estado presente Siudin Yousafzai, asesor especial de la ONU en educación global y también es padre de Malala Yousafzai,
la última Premio Nobel de la Paz, ha concluido con la firma de la declaración por parte de los primeros 34 estados, entre los cuales figura España, así como 3 de los 6 países más peligrosos del mundo donde ir al colegio, y me quedo con esta última premisa, que son Afganistán, Nigeria y Palestina, junto con Siria e Irak. Ahora pues, Siria e Irak se encuentran en un hostigamiento alarmante, muy preocupante y horrible por el azote de ISIS, del Estado Islámico, el autodenominado grupo terrorista Estado Islámico en esos países, Afganistán, Nigeria y Palestina también por la incursión de esos grupos terroristas allí, junto con Al Qaeda, la milicia Al-Shabaab y también con la radicalización del Islam en esos territorios, aunque no tanto como en Siria e Irak, hacen que bajo el pretexto de la guerra religiosa se crea un ambiente de inestabilidad en el que se use a todo el país como campo de batalla, no solamente escuelas, sino hospitales, también instituciones gubernamentales, calles, plazas, avenidas, centros comerciales o todo lo que esté a su paso. El problema aquí es que lo más grave de todo esto es que los niños son los más afectados, porque al ser atacadas escuelas, que son lugares vulnerables, estos pierden la vida, obviamente, como se ha podido evidenciar. Entonces, el esfuerzo de la comunidad internacional debe pasar por diferentes maneras en las que podrían abordar soluciones viables a este conflicto. Primero, desde lo diplomático, desde el punto de vista diplomático, se deberían llevar a cabo negociaciones en las cuales tal vez hay grupos terroristas que no estén dispuestos a negociar y gobiernos que no estén dispuestos a negociar con terroristas. Bajo esta circunstancia, se debería tener en cuenta que al llevar a cabo jornadas de negociación diplomática con otros países, como lo son Siria, Irak, Afganistán, Palestina, sí, también Pakistán, junto con los gobiernos de esos países, se podrán llevar a cabo jornadas diplomáticas a través de las cuales se les dé un ultimátum a los grupos insurgentes, fuerzas militares, grupos armados que están atacando a las escuelas, para llevar a cabo un conjunto de ataques y bombardeos en contra de las posiciones de esos grupos, para así aislarlos y evitar que lleguen a realizar un atentado en estas escuelas y proteger el perímetro de las zonas de estos centros educativos. Esto desde el punto de vista diplomático, que ya desemboca en una solución militar. Y es que la solución militar, por muy sangrienta que se vea y que en realidad es, parece ser la única forma o la única posible solución, al menos a corto plazo, para este conflicto, es decir, pagando con la misma moneda en lenguaje coloquial. Si esas escuelas son atacadas, también se deberían atacar las posiciones de esos grupos armados para evitar que sigan haciendo desastre en contra de estos centros educativos, para aislarlos, para proteger los perímetros de esos centros educativos y tomar en cuenta algo que es muy notorio y muy importante, y que ha sido muy notorio en lo que se ha denominado como la doctrina Bush. Bush, el antiguo presidente de Estados Unidos antes de Barack Obama, George Walker o George W. Bush, George Bush hijo, creó o llevó a cabo a través de su ideología política una doctrina a través de la cual la política exterior de Estados Unidos se vio reforzada por el principio de lo que es la disuasión y el principio de la contención, principios fundamentales que se deben tener en cuenta en toda política exterior, pero más aún en un país potencia como Estados Unidos. Si Afganistán, Palestina, Siria, Irak llevan a cabo políticas exteriores de disuasión y de contención a esos grupos militares, se podrían proteger a esas escuelas. Esto es una solución militar. Quiere decir que se deben contener el ataque o los ataques que llevan a cabo estos grupos terroristas en contra de estas escuelas, atacando los perímetros de estos grupos terroristas, de las posiciones y de las bases principales de esos grupos en los territorios de Siria, Irak, Afganistán y Palestina, para de esa forma, manteniéndolos aislados en su zona por constantes bombardeos en su zona, en su perímetro, se les contiene, y de esa forma no pueden salir de ese territorio porque están contenidos por los bombardeos de una coalición internacional, de las fuerzas armadas de estos países, y al contenerlos en su propia zona no pueden cambiar posiciones y rediseñar estrategias para moverse y accesar a otros territorios en los que haya escuelas y centros educativos. A través de esa política exterior, obviamente que es una solución militar de disuasión y de contención, llevando a cabo jornadas diplomáticas para negociar y conversar este tipo de medidas,
se podría establecer la primera solución. Otra solución es desde el punto de vista político. La política implica reformas cuando éstas ameritan dicha situación. Si se llevan a cabo reformas educativas en estos centros educativos una vez que logran ser restaurados, no solamente a nivel de infraestructura, sino también al nivel del sistema educativo, del sistema de enseñanza a nivel educativo como tal, puramente, si se llevan a cabo reformas que puedan reestructurar y rediseñar el sistema educativo de todas estas escuelas una vez que sean restauradas sus infraestructuras después de haber contenido a estos grupos terroristas, se puede mejorar la calidad de la educación que se le brinda a estos niños. Esto podría ser una solución muy importante. Otra solución que también desemboca en lo militar podría ser que instancias o una instancia internacional tan importante como la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, debería intervenir y acordar una política de seguridad, aplicando la fuerza militar junto con la OTAN para vigilar las escuelas de los países en guerra como Siria, Irak, Afganistán y Palestina. Es decir, la ONU debería acordar y aliarse junto con la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, una organización, una coalición militar internacional liderada por Estados Unidos junto con otros países del Atlántico Norte, como lo dice su nombre, se pueden aliar para de esa forma crear una política de seguridad conjunta en la que las principales fuerzas y los principales grupos del alto mando de la OTAN puedan llevar a cabo operaciones militares y tácticas especiales para vigilar el perímetro de las escuelas que están en estos países en guerra y a través de esta medida poder enviar otro grupo de esa misma comisión de la OTAN intervenida y acordada por la ONU en alianza con este grupo para contener las posesiones y atacar las posesiones de esos grupos terroristas que llevan a cabo estos ataques, mientras que se protege el perímetro y se vigilan, se resguardan, se escoltan y se hace de guardaespaldas de este tipo de centros educativos, de estos centros educativos mejor dicho. Eso es lo que debería tomar en cuenta la ONU, porque al parecer la solución militar es la única alternativa. Al parecer pagar con la misma moneda es por lo menos la solución más inmediata, pero una solución a largo plazo que no es tan fácil es llevar a cabo también reformas educativas y crear políticas que permitan que la inversión, ya esto desde el punto de vista económico, permitir que la inversión interna se desarrolle en un ciclo de compra y venta de, digamos, de infraestructura, también de material necesario para las escuelas y lograr invertirlos, valga la redundancia, en estas escuelas y centros educativos para que puedan ser rediseñados y redesarrollados, por así decirlo, es decir, desarrollados nuevamente. Esto es lo que debería tener en cuenta una organización internacional. Se aborda un marco legal, se pueden llevar a cabo jornadas diplomáticas y también junto con la ONU y esta aliándose con la OTAN podría tomar en cuenta soluciones militares a través de lo que dicten los principios del derecho internacional, a través de lo que dicten los tratados internacionales y a través de lo que dicta este marco legal abordado en ese texto, que no solamente debería abarcar este tipo de soluciones militares, sino principalmente y en un 80%, por así decirlo, debería abarcar el tema de las reformas educativas una vez que se hayan llevado a cabo políticas económicas de inversión en estos centros educativos para rediseñarlos y para hacer que se desarrollen nuevamente. Amigas y amigos, les ha hablado Ricardo Serrano en una nueva nota para su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. Y recordemos esto siempre, la educación es la principal clave del éxito en todo país. Nos encontramos en una próxima edición. Chao.